Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy empezaremos con nuestra materia de informática y veremos algunos conceptos básicos e importantes que nos servirán durante el curso. Para empezar, sabemos que es nuestra materia de informática, pero ¿ustedes saben qué significa informática? La palabra informática. ¿Saben qué significa computadora o por qué se llaman computadoras? Todos conocemos la palabra, pero no sabemos de dónde vienen o por qué es así. La palabra informática proviene de dos palabritas. Una de ellas es información y otra automática. Un poco fácil, ¿no? Información automática. Y si se dan cuenta, tiene mucho sentido, ya que la computadora nos ayuda a generar información mucho más rápido o incluso de manera automática. Por ejemplo, algún documento, creo que lo han aplicado. A veces nada más seleccionan una información de internet, la copian y la pegan. ¿A poco eso no es una manera casi automática de hacerlo? Entonces de ahí viene su nombre, de información que la trabajamos automáticamente y por medio de una computadora. La computadora sería el medio físico, los circuitos, todo el aparato sería un aparato electrónico que por medio de esa circuitería o de ese conjunto de aparatos, que una bocina, que tal vez tiene un ratón, que un teclado y todos los aparatos que tiene internos, todos los dispositivos componen esa computadora. Veríamos diferentes tipos de computadoras, diferentes tipos de dispositivos, pero en sí una computadora sería todo el conjunto de ellos. Y vamos a ver que una computadora tiene una función muy básica. La función más básica que podemos explicar de cómo es que funciona una computadora de la manera más sencilla, vemos en la pantalla, tenemos una entrada, un proceso y una salida. Entrada quiere decir que al aparatito de la computadora, este que vemos aquí en el centro, le podemos meter información. ¿Qué tipo de información? Decíamos un texto, por ejemplo, un texto de un libro. Lo metemos a la computadora y generamos un proceso. ¿Qué proceso puede hacer? Pues que le ponemos la letra más bonita, que le ponemos imágenes, que centramos la información y al final tendríamos una salida. Podríamos sacar de aquí dentro esa información. ¿De qué manera la podríamos sacar? Por medio de la impresora, un material impreso, o lo podríamos sacar directamente a Facebook, por ejemplo. Lo sacamos hacia otro lado. Lo podríamos imprimir, lo podríamos mandar por correo, incluso lo podríamos proyectar con un proyector, un cañón. Se podría proyectar a alguna pared, o bien como en el cine, tendríamos muchas fotos o videos. ¿Y qué hacen los productores? Empiezan a editar esa información, editan la información. Por ejemplo, la película que les gustó ahorita de los Avengers, pues los graban, pero los graban haciendo como mimos. ¿Cómo es esto? Como que están lanzando poderes, como que están aventando, como que están volando, pero en realidad la grabación no tiene nada. Los ponen en la computadora y los procesan, ya les agregan los rayos, los efectos. Entonces ya después de ese proceso tienen una salida. ¿Cuál es la salida? Todas las películas que ustedes ven, todas las películas ya es el proceso terminado y salió por medio de, tal vez lo pasaron a una USB y lo pasan al cine y el cine ya lo proyecta. O bien se los mandan como en un disco por internet y ya lo tiene uno descargado y lo puede ver en su computadora. Pero esa información se procesó. Otra manera, por ejemplo, se toma alguna foto por medio de una cámara web o de una cámara profesional, las pasan a la computadora y muchos ya las editan. Incluso el celular que tal vez en estos momentos tienen en mano es una computadora a la cual ustedes pueden tomar una fotografía, pueden procesarla, o sea, darle alguna edición y al final le dan una salida. ¿Cuál es para ustedes comúnmente? Subirla a alguna red social, tal vez a Facebook, a Instagram. ¿Ok? Entonces la computadora, si se fijan, funciona muy básicamente. Solamente hay que meter la información, procesar esa información y darle una salida. Para ello tenemos algunos componentes. Tenemos unas palabritas, no sé si la han escuchado. La primera se llama hardware. Hard en español significa duro. Es la parte dura, tangible de la computadora. ¿Qué significa esto? Que es la parte que podemos tocar. Así de sencillo. En una computadora, si algo pueden tocar ustedes con las manos, ese es el hardware. Por ejemplo, de este lado yo tengo algunos dibujitos de hardware, algunas imágenes. Este es un joystick para juegos, es un hardware. ¿Por qué? Porque sé que lo puedo tocar. Este es un disco duro. Aquí tengo incluso un control como
de Xbox, de Wii, de Nintendo, todos esos controlitos. Una USB también la podemos tocar, por tanto es hardware. Un escáner. ¿Qué más tenemos por aquí? Un ratón, una webcam, un módem de internet. Ese módem lo podemos tocar también. Y me podrían ustedes dar muchísimos ejemplos ahí viendo su misma computadora. Pueden ver el teclado, por ejemplo, ahí están viendo el teclado. Pueden estar viendo la carcasa misma, ese es hardware. Pero hardware lo podemos dividir también en algunos distintos tipos de dispositivos que serían de entrada, de salida e incluso de almacenamiento. Por ejemplo, de entrada, ¿qué dispositivos de estos que acaban de ver nos permiten meter la información que les comentaba yo ahorita? Por ejemplo, yo les dije que una webcam o una cámara nos permite meter fotos a la computadora para luego editarlos. Aquí tenemos, por ejemplo, un teclado, nos permite meter texto, escribimos con el teclado, nos permite meterlo en la computadora y una vez que está dentro, pues ya lo podríamos procesar. Entonces, este es de entrada, nos permite meter información. Tendríamos, por ejemplo, un escáner también. Si tenemos una foto impresa, el escáner nos permite meterla a la computadora, la escanea y ya está dentro. Una USB, por ejemplo, tal vez también nos puede servir para meter información. Si tenemos una información en otra computadora, la metemos a la USB, o sea, la estaríamos sacando de esa computadora y con eso que ya está dentro de la USB, al meterla en otra computadora, ya podríamos meter información. Entonces, este dispositivo, ahorita vamos a ver que igual nos funciona de entrada y también de salida de información. Aquí pues tenemos algunos otros, por ejemplo, una pantallita. La pantallita no es de entrada porque simplemente nos está mostrando la información, pero al encontrar una pantalla touch como la de su celular, esta se puede convertir en un teclado. Por tanto, ya siendo touch, ya nos permite meter información también, ¿ok? Por lo pronto, la idea sería de entrada todos los dispositivos que se conecten a la computadora que nos permiten meter información, darle entrada a la información hacia ella. Los siguientes serían de salida. Bueno, ya tenemos la información aquí adentro. ¿De qué manera podemos visualizar o tener esa información ya nosotros? Pues la podemos tener por medio de una impresora. Aquí está. Una impresora nos permite sacar la información y tenerla ya impresa. ¿Alguna otra manera? La pantalla, muy bien, la pantalla es el dispositivo de salida principal de su computadora. Todo lo que está en la computadora está aquí. Pero si no tenemos la pantalla no lo podemos visualizar. Entonces, para sacarlo de aquí, para verlo nada más, necesitamos la pantalla. Entonces, la pantalla es el principal dispositivo de salida. Y dijimos que tal vez entonces esta USB también nos permite sacar información de la computadora. El módem también nos permite sacarla para poder mandarla a otra computadora incluso. ¿Y cuál otro podríamos tener? La webcam no podemos sacar información, solo hacemos que entre información a la computadora. Y por lo pronto aquí en la imagen serían todos, pero tenemos una lista mucho mayor de dispositivos de salida. Puede ser un proyector también. El que usamos en las clases es un proyector, la información está en la computadora y no la proyecta. Existen otro tipo de impresoras como son los plotters de corte con los que cortan las calcamonías, o impresoras más grandes, plotters de impresión para imprimir carteles o toda la propaganda que vemos de tiendas grandes o restaurantes en los espectaculares, pues también sale de alguna manera. Y tenemos dispositivos de almacenamiento. También tenemos dispositivos como son el disco duro, nos permite almacenar información. La USB, miren, fue de entrada, fue de salida, pero esta es su principal característica, almacenamiento. Nos permite almacenar información. También tenemos otros dispositivos de almacenamiento como son memorias flash, memorias SD, memorias USB. Entonces todo lo que nos permita almacenar esa información serían este tipo de dispositivos. Aquí tenemos otra distinción, serían dispositivos de comunicación. ¿Qué dispositivos nos permiten comunicarnos con los demás? Por ejemplo, aquí tenemos un módem. Yo creo que es el principal ahorita. Con él nos podemos comunicar directamente con las personas por medio de internet. ¿Existen otros o existen otras maneras de comunicarlos? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, la webcam que nos ayuda a comunicarnos, pero ¿de qué manera podemos comunicarnos? También por un micrófono.
pero a su vez son dispositivos de entrada. La webcam nos permite meter a la computadora nuestra imagen y un micrófono, podríamos ponerlo aquí. El micrófono nos ayuda a meter nuestra voz hacia la computadora, y una vez que ya la tenemos en la computadora podemos mandarlo hacia otro usuario o hacia otra persona por medio del módem de internet, ¿ok? Entonces estos son los dispositivos de hardware. Recordándoles, hardware es todo lo que pueden tocar en la computadora. Si se fijan, todo esto que acabo de poner es físico y se puede tocar, pero entonces software es lo contrario, digamos. O sea, software es lo que no se puede tocar. Pero ¿qué más tiene la computadora y que no se pudiera tocar? Al principio nos puede sonar raro, o sea, pues ¿qué más nos falta si ya nombramos todo? Pues el software es la parte blanda. Soft significa como blandito, lo suave, lo no tangible de la computadora. ¿Y qué es lo no tangible de la computadora? Muy sencillito. A ver si con esta imagen ya nos damos cuenta. Los programas, ¿ok? Programas como Photoshop, como el navegador de internet, como Word, como Excel, los sistemas operativos, Windows mismo no lo pueden tocar, no pueden decir, miren, aquí traigo Windows en la mano, porque si lo trajeran en un disco de instalación, no tienen Windows en la mano, tienen un disco, que un disco al fin y al cabo sería hardware, es algo que pueden tocar, pero los programas, todos los códigos que contienen, no los pueden ustedes tocar, esos ya están almacenados. Entonces esos programitas, todo el software, es los programas o aplicaciones como en su celular. Todas las aplicaciones que tienen son softwares, ¿ok? Entonces software es la parte blanda de la computadora, o bien lo que no pueden tocar, todos los programas. Y hardware, hard es duro, hardware es toda la parte dura de ella, todo lo que pueden tocar, lo tangible, ¿ok? Esos serían los conceptitos, hardware, software. En resumen, hardware tenemos todo lo que podemos tocar, este disquetcito ya de hace añitos, todo lo interno, los procesadores, las memorias, los discos duros, los teclados, la memoria RAM, el módem o los cables, todos los cables de la computadora también es hardware porque lo pueden tocar, el ratón, las fuentes de poder, pantallas, la laptop completita, la tinta de la impresora, todo lo que ven aquí es hardware. ¿Y qué dijimos que era software? Todos los programas de la computadora. Software, soft, la parte blanda. De hecho aquí dice soft, no se les va a olvidar la T, y las dos terminan en ware. Software, software y hardware, hardware, ¿ok? Esos serían los temas importantes, verlos que veríamos el día de hoy. Si se fijan, está muy sencillo. Tenemos que entender que es una computadora. Dijimos que son todos los circuitos, todo lo que contiene esa cajita o esa laptop por dentro. Todos esos componentes mecánicos, electrónicos, forman ese dispositivo que nos sirve para almacenar información, para procesarla y para darle una salida, ¿ok? Se compone en hardware y en software. Hardware, la parte dura de la computadora, todo lo que podemos tocar. Software, todos los programas, ¿ok? Programas o aplicaciones también. Y tenemos algunos: Word, PowerPoint, Skype, Google Chrome, Paint, Internet Explorer, Microsoft Access, etc. Muy bien. Con eso tendríamos que hacer nada más unas pequeñas actividades. En la página 17 tenemos la actividad 1. Todo esto que les acabo de nombrar, vamos a clasificar algunos dispositivos. Por ejemplo, viene modem, viene el mouse, impresora, teclado. ¿Qué clasificación tenemos? ¿Qué nos referimos a clasificación? ¿Qué tipo de dispositivo es? Si es de entrada, salida, almacenamiento o comunicación. Ojo, porque hay algunos dispositivos que sí podrían entrar en ambas o en 3 de las categorías, o incluso en todas, ¿por qué no? Hay que cuidar ello. Van a poner, después de la clasificación, pueden poner un dibujito, o si tienen la facilidad de una impresora, pues también podrían imprimir su imagen. Pero para facilitarnos un poquito y ponernos un poquito creativos, podríamos hacer el dibujito. Así sencillito, está perfecto. Y seguido de eso tendríamos la actividad 2, que le vamos a asignar una computadora a un usuario. Para ello tendríamos que saber qué tipo de computadoras usan los usuarios. Por ejemplo, viene un
arquitecto, un contador y un estudiante de bachillerato. Tenemos que identificar de todos los dispositivos que acabamos de ver, tanto de hardware como de software. Aquí está hardware y acá están los programas. ¿Qué tipo de dispositivos usa un estudiante? ¿Qué dispositivos usa un contador? ¿Y qué dispositivos puede usar un arquitecto? ¿Ok? Porque si yo soy estudiante y tal vez me compro una computadora súper potente como un arquitecto, pues realmente voy a gastar más de lo que requiero y pues estaré desperdiciando toda la capacidad de esa computadora. Entonces, qué mejor que saber qué computadora es la que yo requiero comprar. Para ello tenemos que cuidar varios aspectos. Entre ellos es el más importante, el procesador. El procesador es una plaquita pequeña, muy pequeñita, que tiene como unos pequeños pines de inserción. A ver si los han visto alguna vez. Aquí lo tenemos. Este es el procesador. El procesador es el cerebro de la computadora. Es el que se encarga de procesar la información. Si yo le pregunto a la computadora cuánto es 4 por 4, es el encargado de hacer esa multiplicación. Entonces, entre mejor procesador tenga, es mejor computadora, mucho más rápida, ¿ok? Porque a veces confundimos con otro circuito que se parece a este, digamos un poquito más largo y verde, que se llama memoria RAM. La memoria RAM no es más que un escritorio en donde se abren todas las aplicaciones. Es donde nosotros cargamos, o la computadora está cargando todos los programas. Si ustedes tienen mucha memoria RAM, pueden abrir muchos programas en su computadora o en su celular. ¿Han visto alguna vez en su celular que se acumulan muchas sus aplicaciones abiertas y en algún momento las tienen que cerrar? Si están abiertas es porque están cargadas en la memoria RAM. ¿Ok? Entonces la memoria RAM nos indica cuántos programas o aplicaciones pueden tener abiertos, pero el procesador nos indica qué programas pueden abrir. Por ejemplo, si su celular o su computadora tiene un buen procesador, pues pueden abrir programas hasta para crear películas, crear modelado de 3D, o pueden editar video, pueden editar fotos sin problema. Pero si su procesador no es tan bueno, pues tal vez solo pueden navegar por internet o abrir un documento de Word. Entonces esa es la diferencia, porque realmente un procesador muy potente es un procesador también muy caro. Entonces no nos convendría tener un procesador muy caro si nosotros para la escuela lo único que queremos es tal vez documentos, PowerPoint, Excel, Word y navegar por internet. Eso es suficiente. De otra manera, necesitaríamos un procesador muy potente. Unos ejemplos de ellos es un procesador i9. Podemos encontrar en su página 18 la misma especificación de procesador y memoria RAM, y ahí podemos encontrar un procesador i9, un i7, de ahí nos podemos ir a un i3, y el más ligerito de todos, el más baratito y el menos potente sería el Intel Celeron. Entonces tenemos que el número más alto después de la i es el más potente. En este caso sería un i9 o un i7 o un i5, luego le sigue el i3 y al final nos quedamos con un Intel Celeron. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué computadora será mejor para un joven que estudie el bachillerato? Tenemos estos tres ejemplos: procesador i7, procesador Intel Celeron o procesador Intel Core i3. Bueno, y de un contador y un arquitecto, ¿quién creen que use la computadora más potente? Muy bien, tenemos otras tres opciones: i7, Celeron o i3. Y por último, un contador. Recuerden que el arquitecto tal vez hace planos en 3D, diseña casas, tal vez es muy potente lo que necesita. Y un contador tal vez un poquito más potente que un estudiante, pero al fin y al cabo van a hacer nóminas, van a hacer Excel, van a hacer algunas tablitas, algunas bases de datos, no tanto como el arquitecto, pero sí necesita más potencia que un estudiante. ¿Ok? Entonces me pondría nada más, ¿qué computadora creen que sea la mejor para el estudiante, para el contador o para el arquitecto? Página 18, actividad 2. Y por último, en la actividad 3 tenemos algunos sistemas informáticos. Ustedes pueden
ser que hayan visitado algún banco, alguna tienda. Esas computadoras que utilizan, por ejemplo el Smart, por ejemplo Walmart, por ejemplo el Oxxo, esas computadoras también tienen algunas características. Vamos a poner qué sistema informático están describiendo. Por ejemplo, bueno, yo voy a poner el Oxxo. Ok, ponemos Oxxo. Hardware. ¿Qué usan en el Oxxo? Pues la pantalla. Creo que tienen un teclado y luego tienen un escáner para escanear los precios. Ese tipo de computadora tal vez no es la misma para un estudiante o para alguien en alguna oficina. Entonces ese sería el hardware. Software, ¿qué usa el Oxxo? Pues tienen su programa especial para calcular los precios. O sea, tienen un sistema del Oxxo, especialito del Oxxo porque nada más el Oxxo lo tiene. Y por último, ¿qué usuarios lo utilizan? Por las cajeras. En su página 19 del libro pueden encontrar qué hardware usa el banco, cajeros automáticos, computadoras personales y muchos más. ¿Qué software usa? Usa un sistema bancario propio del banco, así como programas especializados que solamente el banco lo tiene. ¿Y quiénes usan esas computadoras o ese sistema informático? Ejecutivos, usuarios y cajeros. Recordando que el sistema informático es la computadora, todos los dispositivos que se conectan a esa computadora e incluyendo las personas que usan esa computadora. Muy bien, aquí en Classroom les voy a asignar estas tareas ya con fechas de entrega y los vería entonces la próxima semana con el siguiente tema que sería Internet. Me quedo pendiente con dudas y nos seguimos viendo en clase. Linda tarde.